Bueno, yo vi que ellos relacionaron cada uno de los objetivos con los contextos fenomenológicos, pero no vi la relación con los procesos y con las capacidades fundamentales, no estaban así muy explícitas. ¿Alguien más? Bueno, en el objetivo 3 quisiera que me contaran un poco cómo, cómo plantean y si lo plantean el proceso. ¿Se escucha, no? Sí, ahí, ¿no? ¿No? No. Un volumen. No, ahí está. ¿Ya? Ah, listo. Ok, vale. Quisiera saber en el objetivo 3, o de pronto no lo vi bien, cómo, cómo relacionaban el proceso de formular, o si puede que lo tomen en cuenta en otro objetivo, de pronto no lo vi bien, entonces quisiera como que me aclararan un poco esa parte. En el objetivo 3, ¿no se escucha ya? Ah, bueno, está. En el objetivo 3, ¿cómo está el proceso de formular? Si fue que lo plantearon en ese objetivo, o si lo plantearon en alguno de los otros objetivos. Entonces quisiera ver cómo ese proceso, cómo se evidenció ahí. Sí, yo no tengo micrófono, pero... Vale, algo que me pareció el tema de ellos, que es cálculo de distancias, pero veo que hacen mucho énfasis, especialmente en la última tarea, la tarea 4, porque es tan relevante en esa tarea las expresiones algebraicas. Incluso sobresale más que el teorema de Pitágoras o el teorema de Tales. Me llama la atención de que las distancias sean expresiones algebraicas si nos interesa emplear el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, porque le hacen tanto énfasis a que sea con expresiones algebraicas y no con distancias. Pueden ser reales o pueden ser simuladas, pero me llama la atención de que el énfasis siento que esté más sobre las expresiones que sobre los dos teoremas que nombra. ¿Listo? Entonces, reacciones del grupo 2. En cuanto a los procesos matemáticos y capacidades, eh, en cuanto a los procesos y capacidades, pues nosotros lo establecimos fue más. Entonces la relacionamos más en esta diapositiva, en, que se llama relaciones de expectativas de aprendizaje, y específicamente lo que hicimos es generar un listado de capacidades, alrededor de 34, y posteriormente ir viendo la capacidad, ir discriminándola en la capacidad matemática que plantea PISA y en los tres procesos. ¿Sí? De pronto, pues, sí se presenta de pronto alguna confusión como tal en la diapositiva de la tabla, pero pues lo que hicimos en realidad fue pues, leer la capacidad 18 y analizar las 7 capacidades y mirar en cuál de los tres procesos estaba. Sin embargo, pues allí sí se presenta como una confusión pues, en la presentación de la tabla. Pero pues eso fue lo que realizamos en cuanto a relacionar las capacidades matemáticas con sus distintos procesos.
Pues también hacíamos el comentario antes de la presentación que hubiera sido mejor ubicar las capacidades, perdón. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? Adelante. Sí, adelante. Ok. Ubicar las capacidades dentro de los procesos. Es decir, que si la capacidad 19 está apuntando a la capacidad matemática fundamental de la representación, se ubicaría dentro del proceso de formular. Sería más claro para ustedes y también para el trabajo que se está haciendo en la unidad. Entonces, como estamos en revisión, entonces en la 3.2 apuntaríamos a que esas capacidades se ubicaran dentro de esos procesos. Inicialmente, pues las ubicamos de esa manera. Yo creo que en el transcurso del nivel, pues iremos seleccionando y ubicando con mayor detalle y más definición si entra dentro de ese proceso y esa capacidad. Inicialmente, pues quisimos realizarla de esa manera. Bueno, también ahí, de acuerdo a las tareas prototípicas que presentamos, eh, si se dieron cuenta solamente en la primera tarea sí había esquema, mientras que en las siguientes no había, y por eso es que la capacidad de representación es lo que nosotros vamos a desarrollar, es una capacidad que se resalta en ese sistema, porque pues el chico tiene que plantear su dibujo, llevarlo a una representación geométrica, establecer pues parámetros de dibujo que tengan asociación con aspectos geométricos y la utilización de operaciones y lenguaje simbólico, porque es a través de ese esquema que él presente, pues realizar procesos matemáticos y dar pues resultados en el problema en el problema que esté planteado. Bueno, ese era el primero. En el segundo que dice formular, en el objetivo 3, yo sí que en algunas presentaciones cogían un objetivo y le colocaban, por ejemplo, interpretar, luego en otro objetivo emplear y luego en otro objetivo formular. Nosotros tuvimos discusión acerca de eso y comentarios también pues acerca del objetivo. Y pues para nosotros el objetivo es algo grande que encierre pues de que podamos abordar las capacidades y que ya cuando se plantean unas tareas específicas que me imagino que son las tareas de aprendizaje, pues se va a desarrollar lo que va a ser el círculo de matematización, de formular, emplear, interpretar y llevar la solución y dar respuesta a la solución del problema. Entonces, pues como tal, formular no está ahí, pero en las tareas prototípicas el estudiante debe pasar por formular, porque plantear un esquema primero y posteriormente formular qué fórmula es adecuada para esa situación, ya sea teorema Pitágoras o teorema Tales, o la situación pues, que esté planteada. Bueno, la última pregunta acerca de la tarea 4. Pues quisimos no que el énfasis fuera en las expresiones algebraicas, sino relacionar la tarea pues de acuerdo al plan de estudios de grado octavo y pues que se empleara el tema de expresiones algebraicas, pero pues el énfasis de la tarea pues sigue siendo el teorema de Tales. Bueno, importante también Igual. dentro de esa tarea es que las expresiones algebraicas son conocimientos previos porque la situación puede tener el concepto de variación. Es decir, el muchacho que está en octavo, le estamos iniciando el concepto de variación y para la distancia entre dos puntos ya tiene conocimientos de expresiones algebraicas. Entonces le colocamos, es como, ya tiene sus conocimientos previos, pues coloquémoslo en ese nivel. Igual sí podemos diseñar tareas, yo creo que en las de aprendizaje, que sean específicas con distancias constantes, que lo lleven allá y luego ahí sí mirar cómo es el salto de la aritmética al concepto de variación en ese tipo de problemas. Claudia.
¿Alguna pregunta? ¿Listo? En la diapositiva 6, es una pregunta muy puntual con respecto a la capacidad que enumeran como número 11. Sobre hallar la pendiente de una recta. No sé si es una capacidad general que piensan utilizar todo el tiempo sin importar cómo el estudiante encuentra la pendiente de la recta o si tienen algunas capacidades específicas para saber si identifica la pendiente de una recta de modo gráfico, identifica la pendiente de una recta usando la fórmula, identifica mirando solo la ecuación. No sé si esta la van a utilizar para todos o de pronto tienen algunas capacidades que son más específicas. Es eso. ¿Alguien más? Sí. Ahí en la misma diapositiva 6, la pregunta es, ¿qué hace que una capacidad sea significativa? Dado que pues la persona que estaba exponiendo nos dice que presentan solamente estas considerando que son significativas. Y en la diapositiva 16, eh, la reflexión es, al apuntarle a los tres enfoques, puede llevar a que el propósito de la unidad didáctica se pueda perder cuando se busca atender a los tres. Entonces la pregunta es, ¿cómo afrontarían esa situación, dado que pues una de las sugerencias era que o trabajáramos uno o máximo dos enfoques, dado que pues la unidad didáctica también se va a desarrollar o se va a trabajar en un tiempo bastante limitado, por decirlo de alguna manera. Eh, pues me gustaría que me explicaran en cuanto a esas tareas que hacen énfasis en física, porque yo creo que hay una línea cuidadosa en lo que es conocimientos previos y capacidades. Eh, pues no sé, el argumentar si en el colegio ellos en física ya están viendo pues esos temas o cómo sería como la diferencia entre conocimientos previos y capacidades cuando estamos hablando aquí en grado noveno con estas tareas prototípicas, específicamente las que son de física, la de movimiento uniforme y la del resorte. Hola, hola. Con respecto a la capacidad 11, nosotros hicimos un listado de 30 capacidades, tomamos algunas para la presentación por la cuestión de tiempo. No significa que sino que digamos que las que mostramos ahí las queríamos mostrar como pensando en las tareas que estábamos enfocando en la presentación. Sí, pero hay un listado de 30 y pues no es que estén categorizadas que unas sean más importantes que otras, ¿sí? Pues todas son igualmente importantes. Hallar la pendiente de la recta, por ejemplo, esa capacidad, pensábamos con respecto a las tareas que mostramos en la tarea,
variación de la altura del agua en un recipiente. Entonces ahí hay un punto donde nos dan hay una fórmula y se le pide que, o sea, ahí estamos pensando en una tarea donde él interactúe con GeoGebra y varíe ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, pues hallar la pendiente de la recta puede ser a través, mirar la gráfica, o sea, pues estamos pensando en diferentes sistemas de representación para ello, ¿sí? Sí, entonces, ¿cuáles son? Las 27. Capacidad número 27, reconocer que la gráfica de la función afín no pasa por el origen. 28, reconocer que la pendiente de la constante de proporcionalidad en la función afín. Eh, utilizar la ecuación de la pendiente, la capacidad número 29. Entonces, pues, ustedes saben, compañeros, que por cuestión de tiempo, pues mostramos aquí algunas, ¿sí? Entonces, si de pronto, pues sería mirar el documento que estará subido en la página. Eh, con respecto a las capacidades, a las expectativas, perdón, de tipo afectivo. Sí, nosotros pues definimos solamente tres expectativas, pues según el enfoque, los enfoques teóricos son tres, pero pues vemos que, pues consideramos que todos son relevantes y pues obviamente esa tarea de mirar cómo en 4 sesiones vamos a abordar todo lo que estamos proponiendo, pues esa discusión no es solo mirando estas expectativas, sino mirando también como esas tareas y cómo va a hacer ese manejo de esos tiempos. Pues son las expectativas que nosotros tenemos como maestros, que esperamos nosotros pues que logren desarrollar nuestros estudiantes, y esperamos que en el siguiente módulo, que nos decían que vamos a tener unas indicaciones específicas de cómo trabajar esto en el análisis de instrucción, pues podamos concretarlo de mejor manera, ¿sí? Tengamos las herramientas para, sea que continuemos con esas o se haga un replanteamiento de ellas. Con respecto a las tareas, uno de los objetivos, el objetivo número uno, definía eh, formular modelos que describan situaciones de variación de costos y relaciones entre magnitudes físicas. Nosotros tomamos dos ejemplos que nos pueden servir bastante para analizar las variaciones y teniendo en cuenta las subestructuras. Entonces pensábamos en la ley de Hooke, porque digamos conceptualmente él va a relacionar, vamos, o sea, cualquier estudiante ha visto un resorte, lo puede alar, lo puede estirar, o sea, digamos, hay y para ello, como tal, lo que nos vamos a ayudar es de un software, donde él simplemente lo que hace es hacer cambios en la constante de elasticidad del resorte. Entonces uno, pues si el estudiante no entiende, no le puede decir a qué se refiere esa constante particularmente, explicándoselo con diferentes resortes. O sea, digamos que no nos parece que para ese tema tenga que estar en un grado mucho más avanzado. Es un grado noveno y digamos que en la mayoría de los currículos en las instituciones, pues ya los estudiantes ven física incluida en el área de ciencias naturales desde grados elementales, desde grado sexto, y en el caso del colegio donde vamos a traer la unidad didáctica, así es. Entonces, él básicamente en sí lo que va a interactuar ahí es con el programa y pues va a hacer variaciones de resortes, cambiando la constante de elasticidad o cambiando la fuerza que se aplica. Y de acuerdo a la información que le va dando el software, entonces él va construyendo tablas, puede generar gráficas y ese tipo de situaciones. Esa tarea estábamos pensándola para los... Sí, y otra situación era la de movimiento, donde pues son problemas que, digámoslo, uno lo puede trabajar en el mismo aula de clase. El mismo chico se puede desplazar en el salón y son conceptos que no, pues si uno los va desde la parte de construcción muy formal, pues
serían complicados de pronto un poco, pero digamos son temas que desplazamientos se los maneja, tiempos, son conceptos que él de una u otra manera eh, los maneja todo el tiempo intuitivamente. Entonces nos preguntaba que cuál era la diferencia sutil entre capacidades y conocimientos previos. Pues nosotros también definimos un amplio listado de conocimientos previos, pues tocaría remitirse a ese listado también, porque pues no mostramos todo el listado de completo. Bueno, más que una, más que una pregunta es de pronto una sugerencia. Creo que es como en la tercera diapositiva donde muestran que tienen tres subestructuras. Hablan de teoría de juegos, sucesiones de eventos y series de tiempo. Más adelante. Ahí. Entonces, cuando hacen la presentación, se manifiestan que solamente van a eh, profundizar o van a trabajar sobre teorías de juegos y sobre sucesiones, perdón, teoría de juegos y sucesiones de eventos, y que descartan de pronto la posibilidad de hacer un acercamiento a las series de tiempo. Sin embargo, yo considero que pues, se puede hacer una aproximación a las series de tiempo mediante un modelo lineal para el análisis de tendencia, o sea, no se necesita profundizar tanto. Y pues yo les recomendaría que lo tuvieran ahí como presente porque no solamente las series económicas son las que tienen mayor relevancia, también hay series físicas en donde, por ejemplo, podrían trabajar meteorología, cantidad de agua, temperatura, velocidad del viento, que les enriquece más los fenómenos, o sea, el contexto fenomenológico. Y también están las series demográficas, series de marketing, series de telecomunicaciones, de transporte, económicas. Es decir, yo pienso que es más, yo diría que series de tiempo tiene mayor, mayor riqueza fenomenológica que de pronto la misma teoría de juegos, dado que en nuestro entorno no vamos a encontrar tan fácilmente y por el lado de modelos lineales pues se podría de pronto trabajar. Lo otro es que las series de tiempo tienen sus grados de profundidad, entonces es más una sugerencia y cuando lleguen de pronto a la parte instruccional donde tengan que desarrollar o mejor establecer actividades, van a encontrar que allí pueden haber incluso más que en las mismas, que de pronto en las mismas ¿qué? Teorías de juego, que de pronto no son tan conocidas. Gracias. Es con respecto a un punto de una tarea, el de la discusión de los novios. Y la primera cosa que se le pide a los muchachos es que establezca todos los casos que pueden salir de la situación. Establezca todos los posibles escenarios de la situación. No sé si la palabra escenarios se preste para que ellos empiecen a ahondar en más cosas que sobrepasen los eventos posibles de la situación. Ocurre mucho cuando uno trabaja con este tipo de actividades que los niños dejan volar la imaginación y es, no, él le pega y ella llora y 2 horas y se pueden inventar todo lo que quieran y ese tipo de escenarios sobrepasa el número del espacio muestral, que es lo que ellos quieren buscar. Esto se puede solventar si en algún momento aclaran que en conocimientos previos los muchachos ya tienen claro pues que cuando se dice escenarios posibles se refieren únicamente a los eventos reales de la situación. Y pues me quedé esperando a ver si más adelante lo decían y no lo vi. Entonces no sé si sí lo consideraron, pero en la presentación no salió o quedaría como sugerencia. Bueno, tengo pues unas inquietudes sobre por qué al principio se hizo la aclaración del tema, o sea, qué respondió esa iniciativa del grupo.
y pues se aclara sobre teoría de juegos, pero sin embargo pensé que todo iba a ser sobre teoría de juegos, y después aclaran que igual es teoría de juegos y lo de Bernoulli. Y no me quedó claro pues, en qué capacidades matemáticas se enfocan las unidades, o si son todas como presentaron al inicio, que presentaron pues un cuadro muy estructurado todo, pero no me quedó claro cuál es la capacidad, o las capacidades a las que se enfocan. No, no. Bueno, con respecto a la primera sugerencia que nos hace el grupo 6, pues si bien es cierto que puedes poner ahí el ¿no? Sí. Si bien es cierto que estamos trabajando series de tiempo y que existen como varias clases con tendencias lineales, y lineales crecientes y decrecientes, para nuestro estudio nosotros lo que hicimos fue tomar las series de tiempo tipo ruido blanco. Las tipos ruido blanco tienen unas características especiales y es que se comportan estocásticamente. Entonces, digamos que de alguna forma, desde el análisis de contenido nos sesgamos hacia ruido blanco. Entonces, digámoslo así que considerar series lineales no estaba desde el inicio en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no se comportaban de forma estocástica. Entonces, al concentrarnos en ruido blanco, pues se nos fueron un poco de opciones que pues realmente no nos aportaban, digamos, las formas significativas no ser estocásticas. ¿Sí? Como nuestro trabajo es hacia fenómenos estocásticos, pues digamos lo que no, pues no entraba dentro de lo que estábamos trabajando. Entonces, digamos que respondiendo un poco a lo que pues amablemente nos sugirieron. El grupo 5, Sergio, muy puntualmente, tiene toda la razón. La palabra escenario nos puede generar muchos problemas y es más, dentro de la teoría la palabra escenario significa un posible resultado. Que tampoco no quedó claro, en el trabajo está, pero acá pues sí, efectivamente no está. Entonces, gracias. Y con respecto al grupo 3, ¿por qué hicimos lo de teoría de juegos? Porque nos dimos cuenta en el momento de comenzar a elaborar los objetivos que estábamos todavía muy global, a pesar del esfuerzo que habíamos hecho en el análisis de contenido, nos faltaban definir ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en este no. Por ejemplo, cuando teníamos juegos de suma cero y suma no cero, que es como se llama en la teoría principalmente, nosotros no teníamos claro en este punto que un juego de suma cero es cuando alguien gana y alguien pierde, ¿sí? Y suma no cero es cuando todos de alguna forma ganan o todos de alguna forma pierden, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer como una aclaración conceptual porque no teníamos, o sea, dentro de lo que habíamos hecho, no nos cubría lo que íbamos a trabajar en este trabajo. Entonces, pues, por eso hicimos la aclaración. Con respecto a las capacidades matemáticas que también nos preguntaban, digamos lo que lo describimos un poco más, pues digámoslo así que hicimos como un estudio muy intenso, o sea, el trabajo sí se basó mucho en relacionar las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos, pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en el trabajo sí hicimos como el argumento, pues, digamos así, mayor de por qué en los objetivos habíamos trabajado una u otras capacidades matemáticas fundamentales. Aquí lo que hicimos fue decir, mire, hicimos este estudio, ¿sí? Y de acuerdo para plantear el objetivo, con estos objetivos. Entonces, ¿qué hicimos en el objetivo? Tratamos de alguna forma, mediante la tabla, ¿sí? Armar el objetivo. Entonces, por eso digamos que no salió como tan exacto. Entonces no salió tan puntualmente decir, bueno, trabajamos, no sé, representación, matematización, comunicación, sino fue como un rompecabezas, de alguna forma, ¿sí? Para poder armar un objetivo. ¿Sí? No sé si alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Pues no sé, me quedo.
Grupo 1. Sí. Pues no sé si esto fue lo que me pasó, estaban hablando del objetivo 1 y de pronto decían, las tareas del objetivo 1 va al objetivo 2. Entonces como que llega un momento que me perdí porque no supe en fin de qué estaban hablando, si era de la tarea del objetivo 1 o de la tarea del objetivo 2. ¿Sí? Y pues no sé si dentro de los conceptos está la definición de conjunto y pues las clases de conjuntos y con sus respectivas operaciones. Sé que hablaron de contenencia, pero pues hablaron de contenencia y unión, pero pues no sé las otras si las van a tener en cuenta. Sé que ellos trabajan con intersección y contenencia, pero pues diferencia, no sé, o complemento. Sí, de pronto fue que no pusiste atención porque... No, es que sí, tú dices que la definición de conjunto, pero no sé cuál es la definición de conjunto porque se trabaja como noción primitiva. Dos, si hablamos de complemento de conjunto, si hablamos de intersección de conjuntos, y también dije las operaciones de conjuntos. Sí, ahí están, yo señalé algunas. Lo otro, sí, eso sí tienes razón. Es algo confuso lo que nosotros hicimos porque a diferencia de otros grupos no dijimos como objetivo 1, tarea 1, objetivo 2, tarea 2. Sí, eso sí puede ser confuso. Sin embargo, yo dije, bueno, el problema 1, entonces como que cada pregunta apunta hacia ese objetivo y por eso escribimos acá que el punto 1 apuntaba al objetivo 2, que el punto 2 a objetivo 2 y el objetivo 3 hacia el objetivo 2. Ah, mira, aquí está. Sí, sí, mira. Están antes de... Sí, mira que sí, porque el objetivo 1 está antes del problema. De los problemas. Sí, sí está. Primero yo dije, bueno, estipulamos los siguientes 3 objetivos y leí objetivo 1 y lo dejé solito ahí. Y luego dije problema 1. Apunta al objetivo, y este sí está con el objetivo 1. Inclusive dice claro que acá el paso del lenguaje verbal, a esto que no significa que son los eventos. Andrés, no quiero hablar. No, un aporte pequeñito. Camilo resalta el hecho de que, pues lo vimos en las presentaciones, muchos grupos determinaron una tarea para cada objetivo. Nosotros arrancamos pues de las tareas y tratamos de nutrirlas a ver qué podíamos inventarle de más. Seguramente en el documento lo colocamos en algún momento, puedes agregar tantos puntos como quieras y tratar de complementar las tareas prototípicas. Una cosa en la que nos estamos viendo como involucrados y que nos puede generar problemas es que, y es costumbre de los docentes, hacer todos los puntos secuenciales. Coge el punto 2 de acuerdo a lo que hiciste el punto 1 y entonces si el pelado no salió el punto 1, lo fregaste. Entonces, en ese orden de ideas nos tocó sentarnos y empezar a incluir punticos en los que no fuera necesario que un niño hiciera el punto 1, el punto 2, el punto 3, o sea, los hizo mal, pero llegó al punto 4, es que con ese sí puede, y me puede dar un referente puntual del nivel de alcance de un objetivo. Entonces, de pronto por eso fue que lo hicimos, como tratar de manejar una misma situación con muchas incógnitas separadas, digamos, muchas preguntas separadas. Vamos, pregunto, no. Yo tengo una 6 pequeñita, solo pequeñita. Pues ahorita es la mano arriba. Entonces, sí, grupo. Sí. ¿Quién va? No, es una pregunta muy pequeñita. Yo soy el grupo 6, yo lo tengo como referente para hacer los comentarios personales, y en una actividad anterior hice el comentario sobre el manejo del contexto, y lo traigo a colación porque
creo que ya todos tuvimos la oportunidad de conocer las instalaciones de la institución y es muy cercano el ejercicio que utilizan el de los conejos. Entonces, ya alguna vez les hice la recomendación porque en una actividad anterior hablaban sobre crecimiento del maíz o algo así, pero lo alejan mucho de la población sabiendo que la tienen ahí. Entonces, no sé si se puede aterrizar un poquito más lo de los conejos al contexto como tal del colegio. Ellos tienen un potencial grandísimo. Creo que, no sé si me equivoco, es el único de los trabajos de los grupos que está orientado a una población rural. Muchos de los ejercicios los trabajan con elementos que caen justamente en esa población y no lo acaban de ligar. O sea, es una bobada lo que va a decir, en vez de Parque Nacional coloque en el patio del colegio, y yo ya como estudiante me preocupo más, si el día de mañana vas a ir a jugar fútbol y no veo por dónde caminar porque está lleno de colegios, de conejos, Conejitos. que es lo que quieren plantear en algún momento, ponte en la situación del conejo, yo me pongo y no, ya no vamos a caber, pero si lo aterrizan más al colegio como tal, de pronto se vuelve un poco más significativo, diría yo. Aquí. Es que eso precisamente sobre esa diapositiva, porque también como grupo seguimos trabajando sobre estas expectativas afectivas y nos guiamos por los apuntes y por los comentarios que ustedes a veces nos hacen, y era, así como dijo Gonzalo, que le preguntó con el grupo 3, oye, eran máximo 2 enfoques. Pues también decía que eran máximo 5 expectativas y que eran máximo 2 capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, ¿bajo qué criterios se escogen todas esas o creen que pueden abarcar todo? ¿Ya tienen voz? Sí, sí. Bueno, respecto al comentario de Sergio, pues nosotros hemos tenido un contexto, una serie de fenómenos bastante grandes para encontrar esos problemas, ¿sí? Lo que hemos tratado de ir haciendo en esta actividad, que ya con el problema de los conejos, tratamos de coger un problema que se fuera acercando. Obviamente los problemas que tenemos, todavía nos falta pulirles algunas cositas, e incluso yo en esta semana que hicimos como repasito, en el colegio en el que trabajo, que es bastante similar al de Manuel, apliqué el de los conejos y lo que él dice es cierto. Uno no menciona que en un parque natural, yo le digo, en el páramo de Sumapaz que queda aquí arribita, ¿sí? Y así cosas así que de pronto son más cercanos al niño y le llaman la atención. Lo pusimos precisamente como ejemplo acá porque, porque es muy llamativo y a la vez que es una situación que aunque parece muy simple, tiene sus grados de complejidad, que él se imagine la situación del parque como una, y haga la representación del parque, y mire las mitades, la cuarta parte, la sexta parte, entonces abarcan muchas cosas ahí que aunque parecieran simples, le dan cierto grado de complejidad, y lo mismo las preguntas que se elaboran, conducen y se pueden enriquecer aún más, lo que dice Sergio, la tarea se puede ir enriqueciendo acorde a las necesidades que uno vaya viendo que pueden funcionarle mejor. Bueno, respecto al número de expectativas o la cantidad de expectativas afectivas, en las siguientes actividades, la 3.2, 3.3, vamos a tener la posibilidad todavía de hacer ese ajuste y precisamente no queríamos dejar por fuera porque parece que aquí vamos paso a paso, como que todavía no sabemos qué viene más adelante y ahí es donde empezamos a hacer esos ajustes. Precisamente en la actividad 3.2 nos da esa posibilidad de que hagamos esos ajustes y preferimos dejar un poco más en el sentido del listado, que de pronto nos quedara corto y después tuviésemos que incluir algunas. Entonces estamos haciendo como un listado general y vamos a ir decantando poco a poco. La idea es que en la actividad 3.4 entonces tengamos eh, las que son exactamente. Grupo 6, ¿quién pregunta?
que cuando hacían la eh, introducción de la presentación, hacían algunas claridades. Dentro de ellas, quien hacía la presentación nos decía que iban a enfatizar, o mejor, pretendían pasarse al pensamiento numérico, dado que, pues como que encuentran ahí más, digamos, más material de trabajo. Sin embargo, teniendo en cuenta el tema, pues más que una pregunta es una sugerencia, dado que, pues si nosotros vamos a los estándares, el pensamiento numérico se centra en la comprensión del uso, el significado de los números y de la numeración. Eh, Hace la comparación mejor dicho, habla de la comprensión del sentido, del significado de las operaciones, de las relaciones entre los números, eh, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y estimación. Pienso que este último ha sido como de pronto lo que pudo llevarlos a que cambiaran de pensamiento. Sin embargo, yo considero que el tema está más ubicado en el pensamiento aleatorio. Entonces, dado que cuando empecemos a ver los errores, es posible que esos errores, si lo dejamos solamente en la estimación y en el cálculo, entonces el tema se va a quedar pues en un tema que se podría haber trabajado en cualquier otro grado, en cualquier otro momento, porque pues estaría ubicado dentro de la estructura del principio multiplicativo. Pero como la idea es hacer una introducción y hacer una preparación para los temas que vienen de estadística y de probabilidad, en donde pues, se va a requerir como pensamiento previo, entonces yo sugeriría que cuando se analice lo de los errores, entonces vamos a encontrar que si nos quedamos solamente en la estimación y en el cálculo, entonces esos errores nos van a llevar solamente a operaciones netamente aritméticas y no a pensar en que lo que se busca con el pensamiento aleatorio es la solución razonable de los problemas. Entonces mi sugerencia sería esa de volver de pronto a pensarlo cuando se vea ya esos errores, es decir, cuando se empiece a detallar en los errores. Si esos errores son netamente de estimación, entonces nosotros estaríamos limitando el tema, o el grupo estaría limitando el tema. Entonces la sugerencia sería que si nosotros vamos a llevar el tema hacia buscar soluciones razonables de los problemas, que es lo que establece el pensamiento aleatorio, entonces ahí vamos a encontrar que esos errores van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, claro, yo sé que cada grupo de pronto tiene una percepción, e incluso cada persona tiene una percepción de la manera como va a exponer o cómo va a trabajar un tema. Entonces es como la percepción que yo tengo y pienso que yo lo ubicaría más y yo lo dejaría donde estaba, en el pensamiento aleatorio. Incluso si yo leo si yo vuelvo nuevamente al pensamiento aleatorio, entonces yo voy a ver que hay una fundamentación. Como no había, aquí no había más. Además apenas van a ser las 11. Son las 11. No paguen el semestre completo. Los 5 minutos que le faltaron. Con respecto a la actividad que plantean con la Copa América, que en la presentación dijeron que el estudiante se veía, no sé, de alguna manera forzado a darse cuenta que el diagrama de árbol era insuficiente. Entonces me surgió la pregunta si en algún momento eso se vuelve una actividad dentro de la capacidad, una capacidad dentro de la actividad, perdón. O sea, el estudiante está en la capacidad de reconocer que un método es insuficiente y aplica otro. No sé si lo han considerado así o... No sé si le entendí mal. Creo que cuando hablaron de la Copa América dijeron que tenían que recurrir ya a unos métodos más matemáticos porque el simple diagrama de árbol se les limitaba muchísimo. Y no sé si en algún momento eso genere la capacidad del estudiante de reconocer que, uy, me quedó grande por aquí. Entonces, no sé si la tienen enumerada. Ya. Como mi grupo de MAT 2 trabajó el tema de permutaciones y por consiguiente el principio multiplicativo era uno de los elementos para poder calcular las permutaciones,
este punto, yo no logré convencerlos de la idea que está transmitiendo Andrés, que desarrollar la capacidad para reconocer las características de la situación, no matemática o matemática que estoy abordando, y ser capaz de identificar qué herramientas son o qué estrategias son las apropiadas para abordar esa situación, dadas esas características, es trascendental, eso no es automático y hay que hacerlo explícito. En el caso de mi grupo de MAT 2, intenté que lo incluyeran incluso como un objetivo de aprendizaje, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, porque me parecía trascendental. Entonces la idea que estaba transmitiendo Andrés es muy interesante, muy importante. Lista de capacidades, chicos, por favor. Está, bueno, puntualmente la 3, la 4, la 5 y la 37 me llaman la atención. Bueno, digamos la 37, por decir algo. Ah, bueno, acá. Puntual la C3 y la C4 me parece que son muy generales. Algo que debe ser propio de las capacidades es que sean verificables y que sean fácilmente observables. Entonces, determinar las características de los conjuntos propuestos, pues características pueden ser muchas. Entonces sería apropiado poderla puntualizar un poquito más de qué características hacemos referencias, o en el número 4, identificar de esas relaciones. ¿Qué relaciones puntualmente nos interesan que identifiquen los estudiantes? Es decir, se puede componer perfectamente en 2 o 3 las que ustedes consideren que sean pertinentes. Es decir, en la medida en que sea, pues en este momento todavía no se alcanza a percibir por los objetivos de la tarea, pero más adelante, en la medida en que determinemos puntualmente qué queremos que realmente el estudiante desarrolle, pues en la medida vamos puntualizando esas cosas, que es importante. Y algo parecido pasa con la 37, y esa en particular, bueno, hay dos C37, habría que revisar eso. La C37 es de arriba. Si se dan cuenta, tienen ahí 4 capacidades perfectamente. Reconocer, deducir, extraer, inferir. Ahí tienen 4 capacidades diferentes para que las puedan separar. Entonces, este es mi comentario, que es para todos los grupos. Lo veo particularmente en ustedes, pero pues en general para que todos los grupos se tengan en cuenta, en la medida que sean puntuales en sus capacidades, pues pueden reconocer exactamente qué quieren o esperan de los estudiantes. ¿Listo? ¿Alguien? Ay, no más. Bueno, ¿sí? ¿Ya? Sí. No, listo. En la pregunta que hace el compañero Gonzalo, nosotros, ¿por qué cambiamos de considerarlo de incertidumbre y datos a cantidad? Nosotros, cuando en la actividad 1.4 escogimos las 2 tareas, pensamos en que lo íbamos a llevar más hacia como un preconcepto de la probabilidad. Cuando empezamos en la actividad 2.1, cuando abarcamos la parte del contenido de esa actividad, la parte, sí, nosotros vimos los 2 caminos, que se podía ir más hacia la parte de conjuntos, relaciones entre conjuntos y conteo específicamente, o hacia la parte aleatoria donde estaba espacio muestral, probabilidad y eso. Nosotros ese día dijimos que nos íbamos a ir más por la parte de conjuntos y relaciones entre conjuntos que por pensamiento aleatorio. Además, nosotros abarcamos el cuántos, pero no incluimos dentro de los fenómenos ninguno que se refiera a incertidumbre sino simplemente cuáles son los posibles arreglos sí, que se pueden encontrar en cada una de las situaciones. ¿Sí? Entonces es más el conteo de relaciones entre los cuantificar que la parte de incertidumbre. En cuanto a lo que decía Andrés, sí, y creo que Paola ya nos había hecho esa
como esa aclaración que nos faltaba como un segundo objetivo. O sea, tenemos dos objetivos. El primero es que representen, que muestren los diferentes arreglos o las diferentes opciones que se tiene. Y en el segundo ya tenemos es cuantifiquen. Bueno, hagan eso. No hay un intermedio. ¿Cómo van a hacer para pasar de lo concreto a lo general? Y eso sí es algo que lo tenemos que hacer. Definitivamente lo tenemos que hacer. Es un objetivo intermedio que van a generar otro tipo de capacidades. Ahí. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, ahí hay un error. Es que deducir, extraer, inferir era lo que diferentes opciones de palabras y al final pues no las cambiamos ahí, pero en el documento sí está. Y la numeración sí, error también. No contamos los de conteo, no contamos. Bien. No sé si mis compañeros quieran de pronto aclarar alguna cosita. Pues como para aclararle la cuestión de por qué en serio cambiamos y revisamos nuevamente los estándares todos completos de pensamiento numérico y el de pensamiento aleatorio, y efectivamente encontramos un estándar específico en pensamiento numérico que se acomoda para el trabajo y la unidad didáctica que nosotros queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar más desde la cardinalidad, desde que él haga el conteo, y en los estándares y en el documento ubicamos el estándar especial. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo que está en pensamiento numérico en los estándares. Por eso decidimos como hacer el cambio para poder trabajar más hacia la parte de conteo que hacia la parte aleatoria. Bueno, en cuanto al segundo objetivo, no me queda claro cuáles son los procesos y las capacidades, pues no está escrito. De pronto sí, obviamente se desarrollarán diferentes capacidades, pero como está escrito, suena más como a una actividad que como a un objetivo de aprendizaje. Entonces, no sé cómo van a trabajar o sea, cómo ven las capacidades y los procesos. Ahí. Ya listo. ¿Ya? ¿Me escuchas? Listo. En el objetivo 2, pues de pronto pues no se escribieron en el momento que se explicó la tarea dentro de la diapositiva, pero ahí pretendemos trabajar con el proceso de formulación y desarrollar las capacidades de representación y argumentación, que son igual los enfoques, o sea, todo está relacionado con los enfoques, y
la intención es que el niño, cuando genere el teselado, proponga, o sea, aplique lo que ya se le enseñó en cuanto a los elementos de la rotación y proponga el diseño de alguna obra artística donde se aplique la generación de superficies por rotación. Entonces sí es... Pues voy a hacer algunas observaciones generales. Lo primero, me parece muy valioso que todos los grupos justificaron las expectativas de aprendizaje de nivel medio superior, ya sea desde el análisis desde los contextos institucionales, desde PISA, no solamente lo que hablábamos de las capacidades matemáticas y los procesos, sino retomaron las categorías de contenido y de contexto que PISA. Y también pues que tuvieron los estándares que propone el Ministerio de Educación. Pues ya se ha dicho, y que es lo clave, los listados de capacidades van a ser modificados. Ustedes tienen hasta la actividad 3.4 para organizar esa justificación de sus expectativas de aprendizaje. En ese sentido, si hay unas muy generales, pues podrán desglosarse. En el caso del grupo 3, si tenemos la pendiente y ellos ven que para las tareas y los objetivos necesitan hacer la claridad de la pendiente de los parámetros, la fórmula, pues ustedes pueden hacer esas modificaciones. Hay dos formas de abordar los objetivos, que eso creo lo van a profundizar ahorita Pedro, María José, y es que estaban los dos caminos y era desde los procesos PISA, la gran mayoría procuró responder a esos tres procesos, pero también la otra manera era desde el análisis de contenido, las subestructuras que ustedes habían identificado. Y por eso también en alguna parte de la actividad se decía, si no van a irse por el lado de por alguna subestructura, justificar el porqué. También lo hicieron. Y yo veo de pronto un conflicto que hay ahí en la interpretación de las tareas prototípicas, porque la mayoría de grupos ya están pensando pues en las tareas de aprendizaje. Entonces, por eso algunos decimos, tal grupo no tuvo en cuenta el proceso que el niño va a tener que hacer para llegar a pues porque estamos pensando en la tarea prototípica, que es la que nos ayuda a pensar si se logró o no. Y era eso. Entonces, vamos con María José. Tú me silencias. Detengo mi uso por si ella no se compartió. Y... Hola, buenas tardes. ¿Qué le pasó? Listo. Entonces, María José, activa tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Jefa, ya te estamos escuchando, pero espérate un segundo, por favor, que vamos a organizar aquí los parlantes para que todos podamos escucharte. De acuerdo. Estamos arreglando este problema técnico, jefa, ya te avisamos. Un minuto. No te preocupes.
Jefa, ¿nos hablas un momento a ver si te escuchamos? Sí, ya. Sí, hola, buenas tardes. Un segundo, que se oyó como si estuvieras aquí. Listo, dale, jefa. ¿Qué tal? Otra vez. Hola. Hola, buenas tardes. Listo, listo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quería empezar felicitándoos a todos porque he quedado muy gratamente sorprendida del trabajo que hacéis y de la calidad de la reflexión que estáis llevando a cabo. Por un lado, a través de las presentaciones ya había percibido que estáis entrando en un nivel de profundidad muy grande. Por otro lado, el debate posterior, pues habéis valorado el trabajo de unos de otros, pues también con un nivel de detalle que me ha resultado muy llamativo. Entonces, bueno, pues os felicito por esa calidad, también por el esfuerzo de síntesis tan grande que se realiza en las presentaciones para transmitir en 9 minutos esa cantidad de información tan grande. Bueno, luego como cosas ya más concretas, bueno, voy a ser muy breve, no sé, la verdad es que no sé muy bien si se espera que hable durante mucho rato, si que valore específicamente el trabajo de cada grupo. En principio voy a hacer una reflexión general y si se espera que entre en más detalle, pues me lo decís y lo hago. Entonces, como reflexión general, pues veo que los grupos han puesto de manifiesto la necesidad de manejar simultáneamente criterios muy diferentes y muy variados para elaborar las expectativas de aprendizaje. Entonces, ha habido grupos que han puesto mucho énfasis en la parte más fenomenológica, otros grupos han puesto énfasis en la parte de la estructura conceptual, otros han tenido en cuenta sobre todo los aspectos de representación y además ha aparecido de manera explícita en varios grupos el contexto institucional, que aunque no se ha tenido en cuenta de manera explícita en los apuntes, pues yo veo que habéis hecho también ese esfuerzo y me ha parecido muy interesante. Y luego todo ello teniendo como referente de base el, el contexto que tenemos de PISA 2012. Entonces, todos esos ingredientes juntos están funcionando, creo, en casi todos los grupos, ya digo, en unos con más énfasis que en otros, pero en todos los casos me ha parecido que habéis captado muy bien lo que se pretendía al evaluar, al seleccionar y al enunciar vuestras expectativas de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, la necesidad de simultáneamente utilizar distintos criterios creo que se va a poder completar en el futuro, porque, como habéis dicho últimamente, aunque algunos habéis puesto énfasis, por ejemplo, en sistemas de representación, pues luego queréis tener en cuenta también, pues, por ejemplo, los procesos matemáticos, aunque en la frase que resume el objetivo no se diga tan claramente. Entonces, en ese sentido, esa necesidad de manejar criterios simultáneamente lo habéis hecho muy bien y yo estoy muy satisfecha con los objetivos que he estado leyendo y escuchando. Bueno, eso en cuanto a la primera observación que quería hacer. La segunda observación se refiere a las tareas prototípicas. Entonces, me ha resultado muy grato ver que todas las tareas, prácticamente todas, se han planteado en contexto, pero no es ya solo que se hayan planteado en contexto, sino que además la gran mayoría de ellas han tenido en cuenta dos características que son, que las hacen, lo que habéis dicho también vosotros mismos, las hacen significativas. Entonces, por un lado, que las tareas prototípicas sean familiares para el estudiante. Entonces, varios grupos han tenido en cuenta esa idea y creo que, bueno, pues han tratado de acercar lo que es el planteamiento de una actividad matemática a la realidad del estudiante y eso me ha parecido muy importante. Y por otro lado, los enunciados no eran matemáticos, es decir, de alguna forma
la manera de expresar la historia que planteaba la tarea, pues resulta que hacía que realmente tuvieran sentido los procesos de formular y los procesos de interpretar. Entonces, bueno, por mencionar un ejemplo que recuerdo ahora, pues alguien pregunta ¿con qué garantías ocurre esto? No pregunta qué probabilidad hay de que ocurra esto. Entonces, incluso esos matices de lenguaje veo que se han manejado muy bien en la mayor parte de los grupos y bueno, pues os invito a que en el futuro los tengáis en cuenta como elementos que hacen que una tarea cambie un pequeño matiz, pero que realmente se haga que se estén trabajando procesos como los que mencionábamos, una formulación muy clara o una interpretación. Entonces, en ese sentido también me han parecido muy interesantes las tareas que habéis propuesto. Bueno, la tercera cosa que quería comentar es que se ha puesto de manifiesto también la necesidad de establecer relaciones entre todas las expectativas que se están enunciando. En el caso de las expectativas de tipo afectivo, pues os habíamos proporcionado una tabla que habíais ido rellenando y entonces ahí como que se ha puesto de manifiesto de una manera más clara. Y en los otros casos, pues queda como un poco más implícito, pero yo estoy segura de que cuando vayamos avanzando en las siguientes actividades y en los siguientes módulos, incluso en algunos casos de manera explícita, se van a relacionar. Se van a relacionar las expectativas entre sí y entonces esos implícitos que están funcionando en muchas ocasiones, pues se van a poner de manifiesto. Y realmente se va a conseguir pues dar una coherencia a todo el proceso que ahora pues en algunos casos parece que por un lado se redactan las de nivel superior, por otro lado los objetivos, por otro lado las capacidades. Al final todo junto tiene una coherencia y vosotros mismos vais manejando unas cosas con otras a través del planteamiento ya de actividades para el estudiante, de manera que con el paso del tiempo se irán completando todos esos pasos que vosotros mismos ahora mismo en la discusión echáis de menos, pero que requieren quizá un poquito más de tiempo y de incorporación de nuevas ideas en lo que es el máster. Bueno, una idea más que quería transmitir es pues lo complicado que es manejar el lenguaje y resumir en una única frase lo que uno quiere transmitir. Entonces, escuchándoos ahora, pues se ponía de manifiesto el que una persona de un grupo hace una interpretación sobre una frase de otro grupo que no es compartida por todos. Entonces, en ese sentido, claro, las expectativas deben ser las del profesor que las enuncia. Y aunque uno cuando la lea está pensando quizá en otra cosa y a lo mejor pues es correcta la interpretación que hace, sin embargo, la expectativa es del profesor que la quiere. Ha habido un grupo que me ha llamado la atención porque ha hecho como un listado de lo que, antes de empezar a hablar, en el contexto de lo que serían las expectativas de nivel superior, medio inferior, ha dicho lo que queremos lograr con en este tema es, y han hablado informalmente de lo que ellos querían conseguir y luego ya han pasado a formalizarlo en los 3 niveles. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que cada uno vuelque lo que para él es el tema, cada grupo. Y por lo tanto, pues dentro de todos esos implícitos que aparecen dentro de una frase, pues son los implícitos que tenga el grupo que los ha enunciado, según yo lo veo. Y bueno, ya para terminar, solamente decir que creo que ya estáis viendo todos que este trabajo de la actividad 3.1 es una primera piedra. Es una primera piedra en el enunciado de lo que uno quiere lograr a lo largo de la enseñanza de un tema. Esa primera piedra ha sido, en el caso de vuestro trabajo, excelente. Es decir, creo que es un punto de partida fabuloso y aunque vais a querer retocar pues palabras, añadiduras en las frases de los objetivos,
en las listas de capacidades van a cambiarse cosas. Creo que este punto de partida es pues esencial para el trabajo futuro y bueno, y también por otro lado, sabed que tenéis la libertad de, a medida que se vayan avanzando en las actividades, retocar todo aquello que consideréis que tiene que ser cambiado. Y a medida que uno avanza, yo sé que va pues perfilando con mayor claridad lo que quiere, por qué lo quiere, va encontrando justificaciones, va tomando decisiones y en ese sentido se van a poder ir modificando las cosas. Bueno, por mi parte nada más, salvo que o sea, si queréis que hable específicamente de los grupos, si ese es el hábito, pues me lo decís, por favor. No, jefa, creo que sus comentarios están perfectos. Podemos es dar la oportunidad a que alguien quiera hacer alguna pregunta o comentario con respecto a esta actividad. Si no, en 2 minutos, si quieres, podrías recordarles, porque eso ya fue hace 3 semanas, de qué se trata la actividad que comenzamos ahora, 3.2, que la he puesto ahí en la pantalla, jefa. Espero las preguntas, si tenéis alguna. Como nadie está hablando, esperemos que Gonzalo no haga una pregunta para llenar el hueco. No, dale. Que yo no iba a decir nada. Tú habías dicho que no ibas a decir nada, Gonzalo. No fui yo, Gonzalo. No fue Paola, Gonzalo, fue Pedro. Jefa, si quieres entonces introducir rápidamente la actividad 3.2 y yo después hago algunos comentarios. Muy bien. Bueno, pues en la actividad 3.2 nos vamos a centrar en los errores y dificultades de aprendizaje. Entonces, bueno, es una parte que está muy bien delimitada en los apuntes y entonces se trata de, en cada uno de los temas en los que estáis trabajando, identificar aquellos errores y dificultades más habituales. Veis que hemos utilizado solamente estas dos nociones y que las utilizamos de una forma técnica, o sea que la idea de dificultad es algo que complica el aprendizaje y que tiene un carácter bastante general, y luego la idea de error es algo muy concreto al tema y tiene que estar asociado a una manifestación explícita del estudiante donde se observa, en una conducta, se observa la equivocación. Entonces, utilizando estas dos ideas, pues tenemos para cada tema un listado de dificultades y dentro de cada dificultad, pues los errores que se manifiestan de manera concreta en el tema. Por un lado, como sois docentes, tendréis mucha información sobre los errores habituales de los estudiantes y, por supuesto, vuestra experiencia se puede aprovechar para transcribirla en errores y dificultades. Y por otro lado, pues tenéis literatura de investigación en la que en los distintos temas pues han ido analizando tipos de errores, clasificándolos, etcétera. Entonces, bueno, hay una parte importante de bibliografía que tenéis colocada en Mac3, donde aparece el repositorio de documentos, donde podéis encontrar información y si no, buscarla, y si no encontráis, pues podéis solicitarla. Yo me brindo a buscar cosas también. Entonces esa es la primera parte de la actividad, que es un poco el núcleo de la actividad. La segunda parte de la actividad, bueno, pues revisión de las expectativas de aprendizaje. Normalmente el nivel de expectativas de aprendizaje que más se ve afectado por la formulación de errores y dificultades es el más bajo, es el de la capacidad. Entonces, bueno, pues cuando uno encuentra un error, pues muchas veces la versión positiva del error es una capacidad que queremos trabajar específicamente. Y entonces, pues lo que se hace es redactar capacidades asociadas a los errores que uno ha encontrado. Y en ocasiones, pues uno también quiere, pues por ejemplo, retocar un objetivo para que de pronto se le añada una coletilla en la cual pues se ponga de manifiesto algún error o algo así, si es el caso, insisto, a veces puede ocurrir, a veces no.
o puede ocurrir que alguien quiera añadir un objetivo para de forma específica tratar un error. Entonces, en ese sentido, la segunda parte de la actividad 3.2 es esa revisión de expectativas de aprendizaje. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, jefa. Yo voy a hacer un par de comentarios, no un par, pero algunos comentarios sobre la misma actividad, las presentaciones de los grupos y la discusión, que en todo caso, tanto Paola como tú ya han mencionado, pero sencillamente para reiterar algunas cosas. No me quedo aquí, entonces, pues lo primero es que ustedes, pues, siempre hacen más de lo que nosotros esperamos. Y particularmente en esta actividad, recuerdan ustedes toda esa explicación que hice yo el primer viernes, de que María José y yo cuando nos íbamos para el aeropuerto estábamos muy preocupados de la complejidad de las cosas que le estábamos, pues ustedes resolvieron y abordaron esa complejidad de una manera increíble, pues nos da, sobre todo nos da mucha ilusión de que en el diseño del módulo 4 que estamos haciendo, pues vamos a poder poner más. Comentarios sobre las capacidades. Ya Andrés lo hizo, pero yo quiero reiterar. Busquen capacidades que ustedes perciban que son demasiado generales y traten de desmenuzarlas un poquitín. Eso va a ser trascendental después. Ahora todavía no alcanzan a ver, pero cuando en la actividad 3.3 ustedes hagan los caminos de aprendizaje de las tareas prototípicas y demás, van a darse cuenta que es muy importante tener un nivel apropiado de concreción y de detalle de las capacidades. Entonces, eso es importante. Me dio la sensación de que... Sí, Manuel. Yo he tenido esta inquietud respecto a estas capacidades. Cuando empieza uno a construirlas, el pronto se da cuenta que en la numeración que uno hace de esta capacidad podría, si yo quisiera tener una secuencia que le diera sentido, podría ir arriba. Yo no sé si ustedes le ponen algún problema. No se preocupen por la numeración de las capacidades, no se preocupen por la numeración de los conocimientos previos, no se preocupen incluso no se preocupen que al final en un listado, sea de errores, capacidades, conocimientos previos, vaya 1, 2, 4, 8, 9, 10, es decir, que haya huecos, ¿vale? Sí preocúpense de que haya dos afirmaciones que tengan la misma numeración. ¿Vale? Pero es lo único. Porque eso sí genera confusión. Pero el resto, lo que va a pasar es que van a aparecer unas grafos con una numeración y el que quiera entender se va al listado. Es el listado que ahora vamos a tener actualizando permanentemente y no importa que no vaya 1, 2, 3, 4, 5 primero. Y no importa que aparezca primero en un grafo la 37 antes de la 5, ¿vale? No importa eso, no se complique la vida con eso porque si no es horrible. Ustedes borren y agreguen, sin problema, siempre que no haya dos repetidas y se ponen en orden aunque no sean sucesivas. En todo caso, aunque han hecho un esfuerzo absolutamente increíble de abordar los procesos matemáticos, en algunos casos me da la sensación de que algunos de ustedes, algunos grupos, están viendo como cuestiones de formular o de interpretar cosas que yo leí como que eran esencialmente de emplear. No puedo dar ejemplos, no puedo explicarlo, pero revísenlo un poquitico algunos de ustedes, porque parece que estuviera haciendo formulación y a mí lo que me dio la sensación es que estaba haciendo cálculos ya dentro del modelo matemático, ¿vale? Un par de grupos presentó formas de ver cómo se podían relacionar los procesos matemáticos, las capacidades matemáticas fundamentales y las capacidades. Y creo que en esos grupos yo vi con mucha más claridad de esa relación y entonces algunos de ustedes, los que no lo hayan hecho, piensen un poquito, no para esta actividad 3.2 porque ustedes van a tener otra cosa, pero más adelante si logran ver con claridad esa relación. No necesario, pues usualmente debía ser el caso de que una capacidad de las nuestras
pues tuviera alguna relación más clara con una capacidad matemática fundamental específica y tuviera una relación más clara con un proceso matemático. Pero no se preocupen mucho por eso, porque lo que va a ser importante es en la actividad 3.3 hacer estas relaciones, pero con las secuencias de capacidades que van a ser más claras y van a tener como más significado. Es importante que, de la misma manera que van a detallar las capacidades, logren un nivel de detalle suficiente en los conocimientos previos, que los conocimientos previos no sean demasiado generales. ¿Por qué? Porque los conocimientos previos los vamos a usar como capacidades para la tarea diagnóstica, que es la tarea que vamos a primera tarea que vamos a diseñar para saber si nuestros chicos están listos para abordar la unidad didáctica. Entonces, esos conocimientos previos son realmente capacidades que vamos a usar con los mismos procedimientos que vamos a usar para las otras tareas para saber qué saben los chicos y poder estar preparados para la unidad didáctica. Las capacidades no necesariamente tienen que estar obligatoriamente una capacidad vinculada a un objetivo, ¿vale? Y no es finar, sino afinar. En la actividad 3.3 se van a afinar las capacidades, van a ver. ¿Era esto? Sí. Hay una cuestión menor, pero importante. Me pareció que algunos grupos decían, no vamos a darle mucho énfasis a esta capacidad matemática fundamental, cuando estaban hablando de la cuestión cognitiva, y la capacidad matemática fundamental aparecía en la expectativa afectiva. Entonces eso no hay coherencia, no hay realmente coherencia ahí, ¿vale? Otra pregunta, ¿deben aparecer necesariamente las capacidades matemáticas fundamentales en la redacción de los objetivos? Digo, ¿deben necesariamente? La respuesta es no. La respuesta es no, aunque el objetivo las involucre, ¿vale? Otra cuestión, no sé si la tengo aquí o más adelante, sí. Tenemos todavía una dificultad natural en entender qué significa cada una de las capacidades matemáticas fundamentales. Es completamente normal. Esperemos que dentro de 2 meses ya no sea tan normal que no entendamos en detalle eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la capacidad matemática fundamental de las herramientas matemáticas, yo les puedo proveer ahora, ustedes no pueden saberlo, pero yo les puedo proveer que va a ser una capacidad matemática fundamental que todos los grupos van a poner en juego. Les aseguro, porque en el apartado, la actividad 4.1, vamos a enfocarnos en una buena parte de esa actividad a indagar sobre materiales y recursos que sean relevantes para nuestro tema. Y ustedes van a encontrar en 1000 cosas y van a usarlos. Pues la experiencia que tenemos. Esa es una cosa. Otra, es un poquito curioso, es un poquito raro pensar que le doy mucho énfasis a los sistemas de representación y mucho menos énfasis, por ejemplo, a todo lo que son las operaciones en los sistemas de representación. Y yo puedo interpretar que hay una capacidad matemática fundamental que se centra en los sistemas de representación y otra que tiene que ver con eso, que es todo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo de las operaciones, etc. Entonces, no se preocupen mucho por esto, pero estos énfasis en las capacidades matemáticas fundamentales y sobre todo la sensación que de pronto 1 o 2 grupos tienen de que realmente esta casi no la vamos a tocar, después nos vamos a dar cuenta de que en alguna medida todas las tocamos, aunque algunas con más énfasis que otras. Me gustó mucho el esfuerzo, no sé, creo que fue el grupo de ustedes, no sé cuál es el número, de tratar de darle contenido específico a la tabla de relación de procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales. Yo creo que eso les debería ayudar muchísimo a abordar este tema. ¿Por ustedes? Y no habrá tiempo, pero es un ejercicio, como lo decía Eduardo, un estudio que yo creo que les puede ayudar a ustedes muchísimo a enfocar todo este problema de las expectativas. No estoy diciendo que tengan que hacerlo, sino que es una posibilidad que puede ayudar. Y también, pues, todavía como no agarramos bien, todavía no tenemos exactamente el significado de las capacidades matemáticas fundamentales, pues a veces es un poquito complicado decir que esta tarea
es de esta capacidad matemática fundamental o involucra esta capacidad matemática fundamental o no. Y de la misma manera, también tenemos un triste problema aunque María José lo acaba de enfatizar, que han avanzado muchísimo, y es cierto, en realmente ver si esta tarea es de formular o no, o si es de interpretar o no. Pero pues en esto iremos avanzando. Son muy pocas las tareas que ustedes presentaron prototípicas en que el contexto sea decoración. Cuando digo el contexto sea decoración, es que uno puede formular tareas de palabras en que la tarea ya está dando completamente el modelo matemático. Y por consiguiente de formulación no tiene nada, porque el modelo matemático ya está ahí, aunque sean palabras. ¿Vale? Entonces, ese juego de qué tan relevante es el contexto para los propósitos de las tareas, ustedes han avanzado mucho y tendremos que avanzar más, porque es lo más complicado de todo. Lo que vamos a evitar es que el contexto sea sencillamente decoración. Ya lo dijo Paola, hay una diferencia entre tareas prototípicas y tareas de aprendizaje. Para ustedes es muy difícil en este momento distinguirlo, no solamente porque ustedes están permanentemente trabajando con tareas de aprendizaje, sino porque ustedes no pueden evitar estar pensando qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses cuando estemos diseñando las tareas de aprendizaje, ¿no? Y lo que pasa es que aquí vamos secuencialmente. Lo ideal sería que pudiéramos abordar todas las cosas simultáneamente, ¿vale? No tienen que ser secuenciales, pero sí las tareas prototípicas o no deben tener una demanda para los estudiantes. Entonces, creo que la tarea de la adaptación del dilema del prisionero no pregunta nada. Lo que pasa es que algunas veces son condiciones propias de la subestructura. No se preguntan antes también bajo la regla de tiempo. Digamos que estamos como en... Vale. Listo. Y en algunas tareas me pareció que se estaba dando ya las instrucciones de cómo se resuelve la tarea dentro de la tarea. El ejemplo del teselado creo que me pareció, y que la tarea podría ser la misma, podría ser igualmente potente, o seguramente más potente, si no se le dice al niño cómo es que la debe resolver. ¿Vale? Y eso, tomo ese ejemplo, pero no más. La tabla esta que les digo que me pareció muy interesante, y solamente para el grupo 4, les recomiendo que los eventos los noten con E, V y no con E, porque la E la vamos a usar en esta actividad para los errores. Para ustedes. Listo. Muchas gracias, jefa. Esta gente está súper entusiasmada, ¿no es cierto? Vale. Gracias a vosotros y mucho ánimo. Entonces, nos vemos en una semana. En una semana. Vale, jefa. Hasta pronto, chao.